Que la gracia y el amor de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a seguir con el pensamiento que compartí la vez anterior, basado en el capítulo 29 de Jeremías. Tomamos algunos versículos y la enseñanza apuntaba a procurar la paz en la nación, en la ciudad, en el hogar, la paz interior, la paz de Dios, que trasciende y se puede transmitir a otras personas. En esta ocasión voy a compartir en igual manera acerca del shalom y la vida práctica, lo que implica la paz del Señor en la vida cotidiana de un hombre y de una mujer, que Cristo se ha revelado a su vida, pero también es un llamado de Dios para nuestros amigos que no profesan nuestra fe y cómo la palabra puede bendecirles en igual manera sus vidas, porque el Cristo revelado en la Escritura es el príncipe de la paz, de manera que si Él se revela a la vida del hombre y de la mujer, siempre resultados positivos en lo que significa el andar diario. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 36, las siguientes palabras: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. ¿Qué palabra más adecuada para inspirarnos en esta enseñanza del día de hoy? La vez anterior hablábamos de la paz del Señor, del shalom con Dios, de la paz con Dios. La paz con Dios conlleva a tener paz con nosotros mismos, paz en la nación, paz con nuestro prójimo, paz en la familia. Es decir, que la paz que Dios imparte comienza precisamente cuando el hombre se reconcilia con Dios, y eso conlleva a resultados muy prácticos en la vida del ser humano. Cuando hablamos de la paz, es mucho más que estar libre de conflictos, la ausencia de guerra, sino significa paz interior en medio de la tormenta o paz interior en medio de la adversidad. Y esta paz, que viene como resultado de conocer a Dios y de experimentar a Dios en una relación personal, eso lleva implícito el bienestar, la integridad, la salud y todos los beneficios que vienen como resultado de conocer a Dios y hacer a Dios cercano a nuestras vidas. El concepto de paz afecta el cuerpo, afecta las emociones y afecta la vida espiritual. Por eso que la paz, cuando hablamos de la paz del Señor, del shalom, esto tiene una connotación mucho mayor, mucho más que un saludo, mucho más que estar tranquilo, de no tener mayor alteración en nuestro alrededor, sino es tener paz interna en medio de los conflictos que se pueden presentar. Jesús vino a anunciar la paz, las buenas nuevas de paz. Por eso somos llamados a procurar la paz en la nación, la paz en el hogar, la paz con nuestros semejantes. Nosotros tenemos que ser generadores de paz. Ahora, ser generadores de paz, esta paz que trasciende, esta paz que impacta y bendice en medio del conflicto, es una paz que por esfuerzo humano no se puede lograr. Es una paz que viene como resultado de relacionarnos adecuadamente con Dios. Como Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, en Él hay paz. Él es el generador de la paz. Entonces recordemos siempre que Jesucristo es el príncipe de la paz. Y esta paz genera transformación. Es una paz que cambia los ambientes. Hay personas que tienen una conducta violenta, son irascibles,
son personas llenas de sentimientos negativos, agresivas en su forma de hablar, descalifican con sus palabras y van revelando a través de sus palabras y acciones carentes de paz. Sin embargo, el llamado que Dios nos hace es a ser generadores de paz, porque quien tiene un ambiente de violencia en su corazón y se expresa en palabra, eso genera contienda, y las contiendas son el fruto del negativismo que domina al ser humano. El llamado que Dios nos hace es ser pacificadores. Una de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte fue precisamente ser pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, felices, dichosos son aquellos. Y este shalom del Señor, esta paz de Dios, la paz con nosotros mismos y la paz con nuestro semejante, implica algunas cosas prácticas que quiero compartir en esta oportunidad. Cuando un hombre y una mujer tienen la paz de Dios, cuando un hombre y una mujer vive esa paz, que está mencionada reiteradas veces en el consejo del apóstol San Pablo, en la enseñanza de Jesús a su iglesia, es una paz que implica algunas cosas que voy a mencionar. La primera de ellas, desarrolla gratitud en la persona. La capacidad de agradecer está íntimamente unida a la paz interior que uno puede cultivar. La paz interior se va a reflejar con la gratitud. Mire lo que dice el salmista. El salmista David dice las siguientes palabras en el Salmo 34. Dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. En esta sociedad, todos se creen con derechos a reclamar cosas. Es decir, todas las personas creen tener derechos. Se habla mucho de los derechos humanos, pero son pocas las personas que tienen como estilo de vida agradecer permanentemente el día nuevo, agradecer a su semejante y agradecer por las circunstancias diversas que Dios nos permite vivir. Es decir, exigen derechos, pero no tienen motivos para agradecer. Y ese es un tremendo error, y ese error de cultivar la ingratitud y reclamar derechos y no cultivar el agradecimiento permanente que debe haber en una vida, entonces eso trae un deterioro evidentemente a la vida y a la realización como seres humanos. Una sociedad que exige derechos va a generar una generación rebelde, una generación que siempre va a estar pidiendo, una generación que se frustra porque siempre espera que le den más, pero no cumple deberes. La obligación moral y la obligación personal a exigirse a sí mismo no está en él ni en ella. Entonces es mucho más fácil reclamar derechos y no cultivar la gratitud. Y eso va generando una generación que siempre está esperando que alguien le regale algo. Y si no le regala algo, entonces se rebela contra su mismo prójimo. Sin embargo, la salud psicológica de una persona está en la capacidad de agradecer, de cultivar el agradecimiento a Dios, el agradecimiento de nuestras personas, a otras personas. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los hermanos en Colosa, declara diciendo: sed agradecidos, sed agradecidos. Y una de las razones por las cuales viene la decadencia espiritual es precisamente la falta de gratitud. Y el apóstol San Pablo, consciente de la virtud de la gratitud, consciente que la gratitud
fortalece el carácter cristiano y la ingratitud empaña el carácter cristiano y va lastimando interiormente la vida de un hombre y de una mujer, entonces el apóstol declara: sed agradecidos. Y esa palabra que la habla en un contexto difícil, porque él estaba preso en Roma por causa del Evangelio, pero está animando a los hermanos a cultivar la gratitud. Y la gratitud está expresada así como a los filipenses le habla mucho del gozo, va muy ligada y muy unida. Las madres son personas que siempre están expresando su gratitud y siempre están dando más de lo que ellas reciben. Una madre, por lo general, siempre hace esfuerzos naturales, y la tendencia de una madre es siempre esforzarse y desvelarse por sus hijos, por los demás. Esa característica especial casi en cada madre. Por eso, cuando una madre recibe un obsequio, cuando una madre recibe de su hijo o de su hija algo que revela la generosidad y la gratitud hacia ella, la madre siempre responde con un agradecimiento especial. Agradece especialmente porque está acostumbrada a dar sin esperar recibir. Esa es una tremenda virtud de las madres. Pero cuando nosotros aprendemos a cultivar nuestra gratitud, no solo a nuestra madre, sino a Dios, y por ende aprendemos a valorar la vida y agradecer de ella y agradecer a las personas, entonces la vida va a ser mucho más agradable y llevadera. Hay personas que viven en una amargura continua. Vivir con una amargura interior que puede ser muy razonable en una persona que no ha conocido a Jesucristo y que el amor de Dios no se haya revelado a su vida. Puede ser una reacción natural frente al dolor, frente a la decepción, frente a las experiencias amargas de la vida. Muchas mujeres sufren, hombres sufren, y a veces las personas son duras en su forma de vivir y de reaccionar en palabras, precisamente porque han tenido un pasado de dolor. Y la amargura la llevan como una raíz profunda que comienza a crecer y a hacer amarga la existencia humana. Una de las razones es que no han aprendido estos creyentes a vivir en gratitud. Si hubiese una gratitud permanente, así como el salmista: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, tus iniquidades. Él es el que saca del hoyo tu vida. Y así comienza a declarar el salmista, donde él invita a su alma. Dice: alma mía, bendice a Jehová. Él da una orden a sus propias emociones, da una orden para que con su voluntad, con su mente y sus emociones ofrezcan gratitud por los beneficios de Dios recibidos. Los beneficios de Dios recibidos. Entonces la gratitud es tremendamente importante porque es una reacción espontánea ante los favores de Dios. Pero a la vez es una disciplina. Porque tú y yo tenemos que escoger vivir en gratitud. Tenemos que escoger tener un lenguaje de alabanza. Entonces, cuando tú y yo decidimos escoger vivir como un hombre agradecido, entonces la queja, la amargura, la murmuración se alejará para determinar vivir con agradecimiento permanente. Entonces, eso demanda esfuerzo. Por eso, no solamente es una decisión de vivir con contentamiento, sino también es una disciplina que nosotros tenemos que reconocer. Por eso que cuando el apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses, dice: dad gracias por todo, dad gracias
al Señor por todo, está siempre gozosos. No podemos hablar de gratitud si no somos fieles al Señor. La fidelidad va unida a la gratitud. La generosidad en igual manera va unida a la fidelidad. Entonces, por eso que la gratitud y la generosidad van unidos. Cuando un hombre y una mujer aprende a vivir en gratitud, su respuesta natural será la obediencia de apegarse a la palabra y cultivar una mayordomía fiel. Porque la mayordomía fiel viene como resultado de la fidelidad. El hombre fiel es generoso y la generosidad es el resultado de la gratitud a Dios. Un hombre generoso, una mujer generosa es porque vive agradecido de Dios y sabe que la matemática divina es diferente a la matemática humana y le cree por encima de todo lo que las circunstancias pueden decir. Aprende a seguir los lineamientos de la palabra. Entonces la gratitud es importante para revelar esa paz interna que es el shalom del Señor. Pero no solamente esa paz interna, sino también aprendemos a cultivar el aprecio por los demás. Tener un lenguaje de aprecio, ser gentil, practicar la cordialidad hacia las personas, hacia otros, eso edifica el cuerpo de Cristo, nos permite que nos edifiquemos, que la iglesia sea fortalecida, que nos relacionemos bien como hermanos, como familia. Entonces, la cortesía, la amabilidad y el cultivar el aprecio y la gracia que hay en otras personas, eso es tremendamente vital, sobre todo en el caso nuestro como hermanos. Cultivar el aprecio como hermanos, apreciarnos como hermanos, apreciar la vida de su pastor, los pastores apreciar la vida de sus hermanos, relacionarnos en familia adecuadamente. Y Dios está permitiendo este tiempo tan precioso, estar en los hogares, cultivar un tiempo en comunión, en compañerismo, en gratitud, en altares al Señor. Dios está permitiendo, porque esto es saludable, esto nos hace bien. Entonces, manifestar el aprecio con palabras que afirmen la autoestima de las personas, eso es tremendamente positivo. Pero cuando hay descalificación, cuando hay expresiones negativas hacia otras personas, los afectamos. Un padre puede afectar mucho la autovalía personal de un hijo o de una hija. Una madre puede afectar negativamente con un lenguaje mordaz, fuerte, duro hacia su hija o hacia su hijo. Pero cuando la estima, las palabras de bien, reconocer las aptitudes, los talentos, las habilidades que se pueden desarrollar, pero cuando nosotros somos generadores de estímulo a otras personas, conforme al consejo bíblico que dice estimulados los unos a los otros, practicar el aprecio, esto es tremendamente vital. Cuando una persona se enfoca en lo negativo, esta es una herencia diabólica que revela que no hay paz interior. Por eso hay muchas personas que interiormente son un torbellino, son como un huracán. Interiormente, siempre interiormente están pensando mal, están sintiendo sus emociones, manifiestan los resentimientos y los rencores que pueden albergarse por años. Por eso es tremendamente importante acudir a la palabra de Dios. Miren lo que dice la Escritura. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Las palabras de aprecio son motivadoras, motivan a las personas. Las palabras negativas
Las palabras de reproche afectan, entristecen la vida de la otra persona. Cuando usted ha sido herido por palabras, cuando quien está en autoridad en su trabajo, su jefe, o que quien usted reconoce como su superior, le maltrata con palabras, no reconoce lo que usted hace. Y aunque usted y yo y todos nosotros podamos equivocarnos, tenemos que saber siempre que las palabras de estímulo afectarán positivamente a la persona y la ayudarán. Entonces, la gratitud y aprender a apreciarnos los unos a los otros, eso es tremendamente importante. Los matrimonios, aprender a valorarse, a apreciarse adecuadamente, eso va a ayudarles mucho. Y finalmente quiero terminar que el shalom de Dios implica también ser una inspiración a otras personas. ¿Cómo tú puedes inspirar otros corazones? ¿Cómo tú puedes ser una bendición? ¿Cómo yo puedo ser una bendición a otras personas? Toda persona se siente insegura. No hay persona que en un momento no haya tenido un temor. Hay muchas personas, inclusive en la actualidad y en este momento, que están escuchando esta palabra. El temor los asalta, los aturde. Carecen de valor. Y muchas personas carecen de valor y temen el mañana, temen el futuro, porque siempre fueron acusados y condenados con palabras, como que ellos no podrían lograr la meta, ni podrían realizarse en la vida. Pero sin embargo, usted es apreciado para Dios. Usted tiene valor ante los ojos de Dios. Usted es importante para Dios. Y Dios quiere a través de su vida cumplir su propósito definido con usted. Aunque pueden haber a su alrededor personas muy capaces, hombres o mujeres, muy hábiles, sin embargo, hay algún área de su vida y hay alguna habilidad y talentos que usted tiene y que también usted puede ser una bendición. Usted posiblemente no lo ha querido concebir, pero así es. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses. En el capítulo 5, versículo 11, dice así la Escritura: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el seno de la iglesia necesitamos animarnos unos a otros. Esta palabra de ánimo, de estímulo, todos los creyentes pueden realizarla. Somos llamados a dar aliento. Somos llamados a inspirar la vida de otras personas. Y somos llamados como iglesia, no importa cuán nuevo usted sea. Usted es llamado a dar aliento a las personas que no tienen esperanza, a las personas que están llenas de temor, de inseguridad, a aquellas personas que han sido maltratadas y la vida le ha sido muy amarga. Somos llamados a darle esperanza, somos llamados a levantar sus brazos, somos llamados a revelarle a Cristo y a decir: Cristo es el príncipe de la paz y su paz, el shalom, puede traer una implicancia que su vida puede trascender, su vida puede bendecir a otras personas. Bendito sea el Señor. Vivimos en un mundo que la tendencia es desanimarnos, la tendencia es frustrarnos, retroceder. Esa es la tendencia humana. El COVID-19 ha generado en el mundo una atmósfera de temor. Se ha propagado el temor, y el temor no como una fábula, porque las noticias están diariamente revelando miles de muertos. Miles de muertos. Y entonces el dolor se torna muy real. Entonces la gente tiene un temor que se va traspasando, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos también un mensaje de esperanza, tenemos una palabra que tenemos que transmitir. Por eso que el libro de Isaías, en el capítulo 35 de Isaías, dice la Biblia, y me permito leer, versículos 3 y 4, dice así la Escritura:
fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es una verdadera inyección de aliento lo que el profeta está diciendo. Estas palabras también son repetidas por el autor de Hebreos, no tan idénticamente, pero en igual manera es un llamado a reconocer que la fortaleza viene de Dios. Esa es la gran realidad. Hay muchos creyentes inclusive desanimados. Y cuando una persona se desalienta, se desanima, la tendencia natural es quejarse. La tendencia natural es criticar, es murmurar. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado de no unirnos a la queja colectiva de nuestros compatriotas, a la queja colectiva de gran parte del periodismo. El periodismo es un periodismo que no conoce a Dios y que actúa generalmente con un sensacionalismo negativo. Siempre están hablando con queja, siempre están queriendo tener la última palabra. ¿Y cuántos compatriotas se unen en ese mismo proceder? Por eso que tenemos que determinar ser personas que animemos a otros, ser personas que les transmitamos que con Dios todo es posible y que aunque los días se tornen difíciles, siempre Dios nos ha dado promesa de victoria. Bendito sea el Señor. Por eso que el profeta dice: esforzaos, no temáis. Y es aquí donde Dios nos llama como esposos a animar a nuestra esposa, animar a nuestros hijos. La esposa animar a su esposo, animar a sus hijos. Es decir, animarnos continuamente. Cuando la queja y el lenguaje hiriente se manifiesta al interior del hogar, eso produce culpa, eso produce dolor. Y cuando una persona habla hiriendo a su prójimo, no está expresando amor, está expresando rechazo. Entonces tenemos que aprender a animar. Cuando animamos, estamos simpatizando, poniéndonos en el lugar de la otra persona. Simpatía, oh cuánto lo siento. Y la empatía es aún mayor, más riquísima en el significado, porque significa ponernos en el lugar de la otra persona. Pero solidarizar, tenemos que solidarizar con el dolor humano. Entonces Dios nos ayude. Pongamos en el lugar de la esposa, pongamos en el lugar del esposo. Y eso es tremendamente importante. Si en el matrimonio está la venganza, si él algo me hizo, entonces yo voy a responder con venganza. La venganza en el hombre hacia su esposa o la esposa hacia el marido, la venganza trae como resultado la pérdida de la intimidad. Cuando se pierde la intimidad, el compañerismo, la sinceridad y el respeto, se muere el matrimonio. Pero el perdón y las virtudes de Cristo, revelando la paz interior a la esposa, al esposo, a los hijos, eso trae una bendición tremendamente poderosa. Y esa bendición también se transmite a la vida de la familia de Dios. Los hermanos, cuando vienen queja y murmuración, eso genera división. La crítica malsana, todo eso es un obstáculo a la bendición de Dios y al obrar de la presencia del Señor. Vivir en negativismo, eso es abrir las puertas a la enfermedad, es abrir puertas a la culpa, es abrir puertas a emociones negativas, emociones negativas. Por eso que Dios nos ayude a atesorar la palabra. Y concluyo con dos cosas importantes que revelan el shalom del Señor. El vivir en paz con Dios, el vivir en paz conmigo mismo, el vivir en paz con mi prójimo, el vivir en paz en la ciudad. Es decir, tú en tu trabajo, aunque todos murmuren,
aunque todos descalifiquen y hablen en forma obscena, sean negativos y destructivos en su forma de hablar, tú tienes que revelar paz, la paz de Dios. Entonces, si la paz de Dios está en nuestras vidas, la paz del Hacedor está en nosotros, y esa paz se va a manifestar con dos cosas que considero sumamente importantes. Un compromiso personal con nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Ten cuidado de la enseñanza, la doctrina recta, la sana doctrina que nos habla también el apóstol Pablo reiteradamente. Pero cuida de ti mismo, cuida tu propia vida, cuida la forma como tú te conduces en la vida. Y la segunda tremenda cosa vital que tiene que ver como resultado de esta paz del Señor es un compromiso con la congregación y con Dios. Porque tener paz con Dios, eso genera identidad de cuerpo. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a una congregación. Entonces asumimos nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con nuestra congregación, con nuestros hermanos. Entonces que Dios nos ayude, que la paz de Dios sea evidentemente manifestada. Y esa paz se manifiesta con la familia de Dios, pero también con nuestra propia familia. Porque Dios está llamándonos a un acercamiento mayor al Señor, en una vida más cercana a Dios. Porque tú y yo tenemos que testificarle a Cristo, invitar a otros que escuchen estos programas, invitar a otros y a nuestros amigos que no tienen la esperanza que tenemos nosotros. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza no radica en nuestras propias capacidades. Radica en que nos hemos conectado con Cristo. Y Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y por eso que tú y yo somos reconciliadores. Somos embajadores para decirle al mundo: reconciliados con Dios. Paz en Jesucristo para tu vida, y que hagamos de los días próximos días de bendición al cuerpo de Cristo y bendición a nuestro prójimo, que aún no conoce a Jesús y tiene que experimentar el resplandor de su gloria.